Efesios 1, del verso 15 al verso 23. Efesios 1, el espíritu de sabiduría y de revelación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Quiero leerles esto porque así después tiene sentido lo que voy a seguir leyendo, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y el versículo 17 dice: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Porque un cristiano tiene que tener revelación, si no, ¿cómo puede entender los misterios de la palabra de Dios? La más grande petición. ¿Me oyen ustedes así? Amén. Sí, vamos a dejar el micrófono. La más grande petición. En medio del permanente acoso de nuestras necesidades y preocupaciones, elevamos peticiones y hacemos oraciones que a la luz de la voluntad de Dios resultan superfluas. Poco edifican nuestra vida espiritual y mucho menos buscan traer el reino de Dios a nuestra tierra, a nuestra familia o a nuestras propias vidas. Estas oraciones olvidan la esencia del Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó. Venga a nosotros tu reino, su reino de paz, de libertad, de vidas transformadas, de mansedumbre, de gozo, de bondad, de fe, de pureza y de amor, entre otras. Así que esta oración de Pablo cumple perfectamente con el mandamiento de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que lo demás nos sea añadido. A continuación, la petición del apóstol por sus hermanos los efesios. La primera, que Dios le dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, porque tenemos que saber quién es el Dios en el cual creemos, ¿verdad? Que alumbre su entendimiento para que sepan a qué fueron llamados, a no perder el tiempo en esta tierra, a saber que si venimos con un propósito. No tenemos que tener una vida vacía, tenemos que tener un propósito de vida. Y si conocemos al Señor, esa debe ser nuestro propósito de vida. Servirle, seguirle, ¿verdad? Ayudar a otros. Y también dice que les dé entendimiento para que sepan cuáles son las verdaderas riquezas. ¿Cuántas veces las personas se afanan en cosas materiales, de lograr muchas cosas materiales, y no se dan cuenta que la vida es efímera, que todo tiene un fin, que todo se termina, que las riquezas que tenemos que acumular no son aquí, sino es allá, ¿verdad? En los cielos. ¿Podemos vivir bien? ¿Cómo no? Claro que sí, es la voluntad de Dios que no nos falte nada, pero que no seamos avaros, porque hay personas que realmente, lamentablemente, incluso a veces adentro de las iglesias, son personas avaras. Mire, perdónenme la palabra, a veces hasta miserables, ¿verdad? Porque para la obra de Dios o para las cosas de la iglesia siempre son mezquinos. No sucede acá porque acá nos conocemos todos y somos una iglesia dentro de todo que ya tiene muchos años
y ya conocemos el corazón de cada uno de los hermanos y de los que van llegando. Uno va conociendo por la revelación, ¿verdad?, del Espíritu. Porque hay personas que vienen por las añadiduras nada más, pero no por el amor que se debe tener, porque tenemos que llegar a la iglesia por amor al Señor. Y después Él se encarga, mis hermanos, Él se encarga de darnos todo lo que necesitamos. Pero lamentablemente hay gente que es muy egoísta. Si entra a la casa de Dios es para que Dios le dé. Y cuando Dios le da tanto, se olvida del Señor. Y dice, ay, yo lo logré con mi trabajo, yo lo logré porque yo soy una persona muy inteligente, yo sé mucho de negocios, yo sé esto, yo sé lo otro. Debemos trabajar, la palabra de Dios dice, ¿no?, que el obrero es digno de su salario, es digno, debemos trabajar. Pero siempre acuérdese de que la palabra de Dios nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Si nosotros damos, estamos recibiendo a veces cosas que ni esperamos, cosas que solamente el Señor las prepara para sus hijos. Amén. O sea que el apóstol Pablo acá nos estaba enseñando todo eso, la revelación por medio del Espíritu, para saber por qué estamos en esta tierra. Hay gente que viene, mis hermanos, viene a este mundo solo a respirar, porque no hace nada por nadie, ni siquiera por él mismo. Lo hemos visto. Yo tengo gente conocida así, que ha venido a este mundo solamente a respirar, o depender de fulano, de mengano, de sultano, pero de él o de ella no sale nada. Y después, lo importante, que también el apóstol nos habla, que dice, que alumbre sus entendimientos para que sepan cuál es la inmensidad del poder de Dios que actúa en ellos, que fue el mismo que operó para resucitar a Cristo. Imagínense, si tenemos la misma revelación, la misma autoridad que Dios tuvo para levantar a su Hijo de los muertos, y hoy a veces nos ahogamos en un vaso de agua. A veces estamos preocupados por cosas que a veces no son tan importantes, no tienen el sentido que le queremos dar. Nuestro Dios es mucho más grande que todos los problemas que podamos tener. Usted llena una bolsa de problemas y verá que el Dios de los cielos es mucho más grande. Lo que pasa es que tenemos que ordenar nuestra mente. Hay gente y hay personas que viven desordenadamente. Por eso es que viven llenos de problemas. Todos vamos a tener problemas, todos los vamos a tener, pero tenemos que tener orden, porque Dios es orden. ¿Y por dónde comenzar? Por el principio. Siempre se comienza por lo más necesario, ¿verdad? Y lo que va quedando, bueno, ahí lo vamos solucionando, porque Dios es ese tipo de Dios. No hay otro como Él, es el único. Él es el que nos enseña a tener una vida en orden. ¿Amén? ¿Lo creen, hermanos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Y por último decimos que en este día pida esto para usted, sus amigos y aún sus enemigos. Y verá venir el reino de Dios a esta tierra, y lo demás vendrá por añadidura. Que Dios nos dé sabiduría y revelación en su conocimiento, y su reino sea traído a esta tierra árida que necesita de Él. Tierra árida. Vivimos en un mundo de desiertos, una tierra dura, pero los que tenemos a Jesús, tenemos que orar siempre haciendo el bien. No te canses nunca de hacer el bien, no te canses nunca de bendecir, porque al final del camino eso es lo que va a pesar en nuestras vidas. Todo el bien que hayamos podido hacer en esta tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos cantando al Señor.